12:11. Alguien está pensando en nosotros. Probablemente sea Flow por todo lo que lo puteamos. Estamos en comunicación ya, como habíamos adelantado en la apertura, con Jonathan Valdivieso. Es abogado especializado en derechos humanos y en cuestiones ambientales y urbanas y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento. Estamos en comunicación con él porque la justicia embargó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que garantice el derecho a la vivienda de una persona en situación de calle. Muy buenos días, Jonathan. Agustina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, y en principio preguntarte por este caso en particular del embargo que se le realizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le garantice el derecho a la vivienda a una persona en situación de calle. ¿Cómo funciona este embargo? Bueno, en primer lugar, para contextualizar esta orden de la justicia, la situación de la Ciudad de Buenos Aires a nivel habitacional es dramática. No solamente lo que vimos en las últimas semanas con los hogares inquilinos, sino también por el incremento de las personas en situación de calle. Se está viviendo un fenómeno bastante nuevo en los últimos años, que son aquellos trabajadores, trabajadoras, que trabajaron toda su vida, llegan a una edad de jubilación, pero no pudieron comprar una vivienda, no pudieron ser propietarios de una vivienda, y por lo tanto ya cuando no pueden trabajar o la jubilación no les alcanza, no llegan ni siquiera a acceder a una vivienda en alquiler. Y eso está generando la situación de personas mayores, personas de más de 60 años que quedan en situación de calle o a situación muy frágiles a nivel del alquiler de la vivienda. ¿Qué es lo que hizo el gobierno o cuál es la política del gobierno para estas personas? Los está depositando en hoteles o inquilinatos donde asigna a 5 o 6 personas mayores en habitaciones, lo cual genera que las personas no tengan intimidad, no pueden tener bienes, no solamente pueden tener su ropa, ¿no? para vivir y bañarse en el lugar. Tienen un régimen cuasi carcelario, ¿no? Que tienen que cumplir horarios, tareas, etcétera, etcétera, lo cual genera una condición de habitabilidad bastante indigna. Nosotros llevamos a la justicia uno de estos casos, una de esas personas que estaba en estos inquilinatos que son tercerizados por el Estado a través de ONG, es decir, el Estado le paga a las ONG o a fundaciones por cantidad de personas alojadas en estos inquilinatos, y las ONG administran estos edificios. Fuimos a la justicia, le planteamos al tribunal que esto viola los derechos a la vivienda y otros derechos conexos relacionados con la habitabilidad de las personas mayores. Existe una normativa bastante numerosa a nivel de la ciudad y a nivel internacional que garantiza una vivienda adecuada a las personas mayores. Ya no puede estar la excusa de que tienen que ir a trabajar, ¿no? Generalmente cuando son varones solteros, hay algunos tribunales le dicen, bueno, te inscribimos en una bolsa de trabajo para que consigas trabajo, pero no te vamos a dar dinero para una vivienda. En el caso de las personas mayores ya no existe esa excusa porque son personas que han trabajado toda su vida. Claro. Entonces ya el Estado o la justicia no le puede decir seguir trabajando si no te pudiste garantizar una vivienda. La justicia ordenó que el Estado debería garantizar una vivienda o una prestación económica suficiente para que esta persona pudiera alquilar. Era una persona que también además tenía problemas de salud por la alimentación. En reiteradas oportunidades el gobierno acompañó un monto muy inferior a lo que establecía el juez, sí, de cuál tenía que ser el monto necesario para alquilar, porque esta persona había acercado un presupuesto de una habitación de un hotel. Sí. Ante estos reiterados incumplimientos, el juez ordenó el embargo al gobierno. Estamos hablando, para que imaginemos el contexto, ¿no? Una persona de extrema vulnerabilidad, una persona en situación de calle, que tiene que acudir a buscar un abogado, ir a la justicia, ganar una sentencia judicial, con el tiempo que eso involucra, pedir que esa sentencia se cumpla en reiteradas oportunidades, y aún así el gobierno decide no hacerlo, y llega al extremo de que la justicia debe embargar el presupuesto de la ciudad con el monto para que esta persona pueda llegar al alquiler. Esta situación se repite en miles de casos en la ciudad. Sí. En el fuero de la ciudad hay más de 5.000 demandas contra la ciudad de personas en situación de calle, de toda índole, de todas edades y de todas las situaciones que se puedan imaginar, y son más de 5.000 demandas que el gobierno perdió. Es decir, la justicia le dijo en más de 5.000 casos que su política habitacional para personas en situación de calle es inconstitucional y que viola el derecho a la vivienda adecuada. Y el gobierno, en vez de modificar su política, claro, lo que ha decidido es internalizar esas sentencias. Entonces ahora las personas en situación de calle, como uno de los requisitos más, así como le pide el certificado de que está en calle, también le pide el certificado de la sentencia judicial, ¿no? Claro. Incorporar la sentencia como un requisito administrativo más en vez de modificar su política habitacional.
en una ciudad donde el jefe de gobierno gasta por día 120 millones de pesos en pauta oficial. Claro. Si sumamos el gasto de la pauta oficial por mes, el gobierno podría garantizar 75.000 subsidios habitacionales. Claro. Prácticamente eliminaría, con los gastos de pauta oficial, eliminaría la situación indigna en la que viven las personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que los números son muy claros y todo lo que nos mencionás es muy claro. Me llama la atención o quería como consultarte sobre dos puntos en particular. Por un lado, bueno, tienen cerca de 5.000 demandas que han perdido, que han efectivamente puesto en relieve de que su política no es la correcta, de que la política para estos subsidios de vivienda no es la que corresponde, porque si no, no tendría 5.000 denuncias. Entonces, por un lado, bueno, quizás adentrarnos en pensar cuál sería una política un poco más cercana. Y por el otro lado, en estos 5.000 casos, el gobierno de la ciudad elige llegar a la situación de juicio como una forma de posponer, es inoperante. ¿Qué es lo que lleva a que efectivamente no se resuelvan las demandas en cuanto, por ejemplo, en el caso de esta persona en particular, que presentó y que hubo tantos incumplimientos hasta que se logra esta sentencia? Bueno, este caso en particular es como bastante novedoso porque se ordenó el embargo. Claro. En las otras causas, cuando el gobierno decide no cumplir, se ordenan las 30 multas. Claro. ¿No? Y se genera todo un proceso de cuando ya el juez está para ejecutar las multas al funcionario, el funcionario decide cumplir y con eso ganar un tiempo. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? La estrategia del gobierno es, por una parte, obligar a las personas en situación de calle ir a la justicia y eso que funcione como un filtro. Es decir, los que no van a la justicia pierden, ¿no? Quedan por allí sin solución. Entonces ya disminuimos la cantidad de demanda al Estado. Entonces únicamente atendemos a lo que tienen sentencia judicial. Y a lo que tienen sentencia judicial vamos viendo toda la posibilidad para no cumplir. Demoramos meses. La política es pagar a mes vencido, es decir, le piden a las personas en situación de calle que paguen y luego el Estado le recompensa los ya gastados. Personas no tienen ningún tipo de recursos, ¿no? Entonces claro. El Estado paga a mes vencido, paga por unos cuantos meses, no adecua los montos a la inflación, entonces hay que nuevamente pedir a la justicia que adecue los montos a la inflación, todo lo cual lleva tiempo y todo lo cual implica ahorros de meses multiplicado por miles de personas que están en esta situación, que son ahorros que el Estado hace y luego terminan derivados en consultorías, pauta oficial, sobre precios, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica. El año pasado sobraron 130.000 millones de pesos de presupuesto, que el gobierno decidió no gastar, 130.000 millones de pesos. Y como le sobraron, este año decidieron quitar impuestos a las grandes corporaciones, a las mineras, al agro, a las inmobiliarias, por 50.000 millones de pesos. Claro. Entonces, ¿por qué? Tenían el fundamento de que le sobraron 130 millones. Por otra parte, vemos la increíble necesidad en varias dimensiones, incluida la habitacional, que es dramática en la ciudad, que no se destinan estos recursos para atender esa situación. Así que la estrategia del gobierno es esa, ¿no? Es utilizar un filtro donde exige la judicialización, trata de no pagar, todo para tener que erogar menos dinero. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, y en ese sentido, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, desde el movimiento, ¿qué piensan que se podría hacer distinto? ¿Cuál es la propuesta, digamos, superadora a esta situación en donde evidentemente hay una falta de interés de resolverlo? Bueno, la situación habitacional es muy profunda y muy compleja de resolver, lo cual necesita una batería de medidas, ¿no? No hay ninguna batería por sí sola va a resolver esta situación. Claro. Estamos, que repito, por más que porque se suele ocultar, estamos en nivel histórico de la problemática de vivienda en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Medidas que tienen que hacer, tiene que generarse un programa de alquiler social, como le exige la ley de alquileres a nivel nacional, donde genere un incremento de la oferta de alquileres, porque por más que en este caso se consiguió el dinero, esa persona no puede acceder a un alquiler formal, tuvo que alquilar una pieza de un hotel. Claro. No puede alquilar, ¿no? Porque el sistema de garantías es imposible, hay una retracción de ofertas históricas y hay un Estado que no sale a competir o a compensar la fuga de inmuebles del mercado inmobiliario para alquileres. Tenemos que desvalorizar el mercado inmobiliario, tenemos que realizar políticas de incorporación de inmuebles ociosos. No puede ser que haya en la Ciudad de Buenos Aires 200.000 inmuebles ociosos que no tienen un uso efectivo. Cuando hablamos de política de incorporación de inmuebles ociosos, no estamos hablando de expropiación o de sanciones, estamos hablando que el Estado tiene que hacer medidas de estímulo, ¿no? Para que esos inmuebles ociosos, averiguar por qué están ociosos y por qué no pueden tener un uso efectivo, ya sea comprando las viviendas, otorgando créditos para que los propietarios puedan refaccionar y puedan alquilar, y ver las razones por qué alguien decide tener su vivienda sin uso y vacías,
y el Estado intervenir para estimular que tengan un uso concreto, preferentemente para un alquiler residencial en el contexto que estamos. Tiene que haber una desarrolladora inmobiliaria estatal del gobierno. Tenemos que volver a impulsar los créditos colectivos de las cooperativas, que funcionó muy bien después de 2001 y que fue desmantelado por este gobierno, que es la ley 341 de créditos colectivos. Tiene que haber créditos sociales. La Ciudad de Buenos Aires otorga un crédito hipotecario por año, en algunos años no entrega ninguno. Incluso se ve lo ridículo y lo paradójico, que el Estado vende tierra pública en pesos, pero la excusa para no otorgar créditos hipotecarios es porque no puede comprar, porque la ciudad no tiene dólares y no puede comprar tierra en el mercado porque se la venden en dólares. Claro. Entonces vendo mi tierra, la tierra de todos nosotros, en pesos, casi regalada, y cuando quiero ir a comprar tierra para vivienda no puedo comprarla porque tengo que entregar billetes en dólares que la ciudad no los tiene, ¿no? Claro. Es como algo de extrema ridiculez lo que sucede en la ciudad. Sí, porque en tal caso es un problema autoinfligido, digamos, es justamente como vos decís, si tienen las tierras, las venden en pesos, ¿por qué no usás esas tierras para construir viviendas sociales, para construir viviendas al servicio de estos programas? La verdad, clarísimo, Jonathan, todo lo que nos comentás, y bueno, básicamente seguiremos atentos de ver cómo continúan este tipo de propuestas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque también sabemos que, bueno, pase lo que pase, va a haber una renovación en la jefatura de gobierno de la ciudad. La verdad que la plataforma que estás planteando es muy clara y ojalá la tomen diversos candidatos. Sabemos que quizás no sea el caso del candidato del PRO, de Jorge Macri, que se quejó, que comparó la situación de la gente viviendo en la calle con que se toman como monoambientes los cajeros automáticos y demás. Claro, ¿no? La visión del por lo menos del candidato que tuvo más votos hacia Buenos Aires, Jorge Macri, es que las personas en situación de calle realizan una apropiación indebida del espacio público. Sí. No está bien la situación de emergencia y vulnerabilidad de la cual es responsable también el Estado, ¿no? Sino que hay un uso indebido del espacio público que, por ejemplo, no se anota, no se advierte de la gran cantidad de áreas gastronómicas en toda la ciudad, ¿no? De las mesas, las sillas, los decks, que no pagan un peso. Es decir, hay una persona que, por no tener un techo, utiliza el espacio público para dormir, y hay un confrontamiento, un cuestionamiento por parte de Jorge Macri, pero no hay un cuestionamiento de aquellos que usan el espacio público para explotarlo comercialmente, de forma gratuita, ¿no? Como son las áreas gastronómicas que no pagan un peso, que también ese es otro tema, ¿no? Si le cobráramos a cada restaurante o pueblo gastronómico por las sillas, los decks y las mesas, y por el uso de ese espacio público, terminaríamos con la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo que tampoco se quiere hacer. Totalmente. ¿De dónde recaudar? Hay plata que sobra dentro del gobierno de la ciudad, eligen dársela a los que más tienen y no ocuparse de quienes están en semejante situación de vulnerabilidad. Jonathan Valdivieso, abogado especializado en derechos humanos, en cuestiones ambientales y urbanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, muchas gracias por el espacio. Que tengas buena semana.